Así es, saciando mi sed. Aquí comienza Amanecer con Dios Dominical. Qué placer enorme saludarles a todos nuestros oyentes dentro y fuera de nuestro país. Bendiciones y las más ricas, aleluya. Gracias por seguirnos, por compartir esta bendición en los diferentes grupos, a todos los que nos siguen a través de las diferentes estaciones. En el nombre de Jesucristo deseamos grandes bendiciones. Bueno, dice primera los Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constante. Sí, Señor, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A la audiencia que nos escucha a través de las diferentes estaciones, la capital de Colombia, Radiovisión. También a esta hora saludamos a Albertico Merillo, en la ciudad de Panamá. En el país de Panamá, más bien, sí, Señor. Un abrazo en el nombre del Señor y pa'lante. Jesucristo es tu ayuda inmediata. Te damos las gracias, Señor Jesucristo, por esta oportunidad que nos regalas de estar delante de tu divina presencia. En esta hora, mira a cada uno de nuestros oyentes que están ahí pendientes. Tú le bendigas de una manera especial. Los que se alistan ya para ir a las escuelas dominicales en este día, permite, Señor, que se derrame abundantemente esta bendición maravillosa para nuestros oyentes. En el nombre de Jesucristo, en esta hora lo pedimos. Razón de vivir me has dado, sí, Señor. Es una gran verdad. Cuando Cristo llega al corazón del hombre es para hacer cosas extraordinarias. Bueno, vamos a escuchar en esta hora palabra de Dios que viene desde el departamento de Sucre, nuestro hermano Álvaro Puentes. Qué bendición tenerte acá con nosotros, hermano. Dios te bendiga. Escuchamos palabra de Dios. Dios les bendiga a todos en esta hora, a todos los oyentes, a todos los que escuchan este precioso programa, Amanecer con Dios. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. También saludamos especialmente a nuestro hermano Edilberto Navarro y a su amada familia. Que el Señor Jesús lo bendiga grandemente. A continuación vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio de Jesucristo según San Mateo, capítulo 11, el versículo 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Gloria al Señor. Dios eterno, gracias te damos, Señor Jesús, en esta hora, Señor, por esta palabra preciosa, en tu nombre santo. Amén. Quiero darle un título a esta enseñanza: actuar como violento para entrar en el reino de Dios. Actuar como violento para entrar en el reino de Dios. Bueno, sabemos que la palabra violencia significa especialmente dominar a alguien, imponer algo o para impedir una cosa, exceso o exabrupto, constreñimiento, crueldad, furor, intensidad, profanación, ferocidad, furia, agresión, ensañamiento, arrebato, brusquedad, sobre todo ataques a otra. Entonces, yo quisiera decirle que si aquí viniera una empresa o un banco a Colombia y trajera un programa, un trabajo, algo, y el Estado mismo diga que esa empresa no es confiable o ese banco no es confiable, créalo que
imposible que alguien invierta en esa empresa o en ese banco, porque las entidades, los gobiernos, la sociedad está diciendo que eso no es confiable, que no ha... Entonces, si alguno se atrevería, un osado por ahí, un atrevido de poder invertir a un riesgo, entonces lo haría. Pero me imagino que la mayoría no lo hicieran o no lo hace por motivo de la mala propaganda, del ataque que le han dado a cierta empresa o a cierto banco. Entonces así también pasó con el Evangelio desde el momento que llegó a este mundo, porque el Señor explica y dice que el Evangelio no es de este mundo, su reino no es de este mundo. Y como era desconocido, nadie daba una palabra de, podemos decir, de garantía sobre algo que no es conocido, algo desconocido. Entonces, el Evangelio, mirándolo así a simple vista, el reino de los cielos no tenía prosperidad, ni podía prosperar en un lugar que nadie lo aceptara. Pero la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Otra versión dice, los valientes lo arrebatan. Los violentos son propios de la persona violenta, que implica una fuerza o una intensidad extraordinaria, que implica el uso de la fuerza física o moral, que está fuera de su naturalidad o estado, situación o modo. Encontramos que el pecado tiene su mayor fuerza en el hombre. El pecado es considerado como una barrera. El hombre que está en pecado tiene una barrera por delante. Además tiene una cadena y una ley. El pecado es una ley, una fuerza esclavizante, porque la Biblia habla del pecado de la ley, o la ley del pecado, perdón. Los violentos violan las reglas, cometen desacato, traspasan las leyes, cometen infracción, entre otros. Entonces, mirando la Biblia en Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La Biblia declara que el pecado tiene su propia ley, tiene sus estatutos, podemos decir así, tiene sus preceptos. Dice Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, y para completar de explicar esto, dice 1 Corintios 6:9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Mirando esta escritura, entonces el pecado tiene una barrera para todo ser humano, tiene unas cadenas para todo ser humano, y entonces el pecado tiene su propia ley, esclavizante. El hombre no puede salirse allí, porque ese estado del pecado lo domina. Para salir de ahí se necesita hombres o mujeres que sean violentos, en este caso en la forma espiritual, que cometa de pronto, que violen la ley del pecado o las reglas del pecado, cometan el desacato contra el pecado, traspasen las leyes del pecado, cometan infracción al pecado, porque el pecado quiere llevar al hombre a una cautividad y someterlo. Pero mucha gente, gracias a Dios, desde el Juan el Bautista hasta ahora, también se puede decir que muchas personas
han salido de allá por la fe. El mensaje llega y el mensaje de Dios es escuchado en el hombre y el hombre toma la decisión de salirse de esa barrera que el pecado tiene. Y el hombre que crea la palabra de Dios puede salirse fácilmente de esa barrera. De esas cadenas que tiene también se salen, se les cae porque el poder de Dios lo hace. Esa ley, esa fuerza esclavizante, también el hombre sale porque tiene poder y autoridad. Bendito sea el Señor. Entonces, qué bueno pensar en este momento que la humanidad entera, el mundo entero, tiene un problema grave y es que está esclavizado, está sometido al pecado. Pero gracias a Dios, porque hay un mensaje, también hay unos valientes que en medio de todo, en medio de aquellas críticas, en medio de aquella escarnio, en medio de aquella oposición, se atrevieron también a anunciar el evangelio, predicar un evangelio desconocido, un reino de los cielos desconocido, porque fueron hombres valientes, hombres violentos que no respetaron la regla del pecado y predicaron el evangelio en contra de muchos, de la voluntad de muchos. Y entonces esas personas llegaron a predicar el evangelio en todo lugar. No era porque le daban el paso. Hoy tenemos, por la gracia de Dios, la libertad de culto. Pero en ese tiempo, donde empezó a predicar el evangelio, no había libertad de culto. No había gente que le esperara para escuchar la palabra de Dios. Pero así, con toda esa oposición y con todas esas cosas, los primitivos hermanos predicadores de la palabra de Dios, los primeros cristianos, no tuvieron ningún problema para anunciar el evangelio, predicar la palabra de Dios en medio de grande oposición, en grandes medios de ataques que había contra el evangelio. Y entonces encontramos por la palabra de Dios que también había gente sometida al pecado, gente esclavizada por el pecado, gente que tenían barrera, pero son gente que al escuchar la palabra de Dios vino sobre ellos ánimo, vino sobre ellos valentía y fueron capaces de volarse la barrera. Bendito sea el Señor. Mientras estaban ellos allá encerrados, alguien predicaba fuera de la barrera diciendo: hay un Dios que tiene poder para perdonar pecado, hay un Dios que tiene autoridad para hacer cosas grandes. Y esa persona fue capaz de volarse la barrera del pecado y salir y creer que Dios podía hacer algo por él. También muchos que estaban encadenados, que no se atrevían a moverse del lugar porque estaban sometidos. Pero ese día que oyeron el mensaje, oyeron la palabra de Dios, otro valiente, otro violento que se opuso en contra de aquellas leyes del mundo, aquellos que estaban en contra del evangelio, también se atrevieron a salir y predicar. Y aquel que estaba ya encadenado, aquel que estaba sumido por el pecado, que ya estaba rendido, que para él no había nada, para él estaba todo perdido, pudo tener fuerza y salirse de las cadenas del pecado. También aquel que estaba esclavizado por el pecado, también tuvieron poder de Dios para salir de él. Porque ese Dios a quien servimos, ese Dios a quien predicamos nosotros, tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, amigo y hermano, para sacarte de allá, de aquel lugar donde estás sometido, donde estás metido, donde estás esclavizado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios cada día, Dios a cada momento quiere que el hombre sea salvo, sea rescatado por el poder de Dios. Ese violento eres tú, porque te atreviste a violar al pecado, violar las metas del pecado, las autoridades del pecado. Y esa violencia que había o que hay en el mundo en contra del evangelio no tuvo fuerza contra ti para salir adelante. No sé hoy en tu vida, en tu casa, cuál es el problema que tienes, pero yo te animo en esta hora a seguir adelante. Yo te animo en el nombre de Jesucristo, que Dios te va a sacar adelante, que Dios va a ayudarte por cuanto te has atrevido a salir de ese estado en que te encontrabas y te has atrevido a entregarte al Señor Jesús y a seguir sus caminos. Ese Dios que te llamó, que te sacó de allá de las cadenas de las tinieblas
ese Dios está contigo, bendito sea el Señor, porque el reino de los cielos sufre violencia, pero hay también un grupo de gente. Hay gente que se atreve a decir a los cuatro vientos que Jesucristo tiene poder para salvar y perdonar pecado. Jesucristo tiene el poder para liberar a una persona. Ese que se atreve a predicar, pero también hay otros que están allá que se atreven a creer ese mensaje y en medio de aquella oposición del pecado salen de allá libre en el nombre de Jesús. Este mensaje se está predicando por gente valiente, y también gente valiente son los que lo creen y se atreven a violar y a cometer desacato al pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en esta hora le digo a todos los que escuchan este mensaje, que de pronto tu hogar, tu vida tiene muchos problemas, y eso puede ser una violencia para tu vida espiritual, para seguir adelante. Pero quiero decirte en el nombre glorioso de Jesucristo que Él está dispuesto a ayudarte. No te quedes allí con el problema, no te quedes allí con esa dificultad. Hay alguien que te puede ayudar, hay alguien que te puede sacar adelante, hay alguien que te puede decir, aquí estoy para ayudarte, bendito sea el Señor. Es que desde Juan el Bautista hasta este momento habrá dificultades, habrá pruebas, habrá tentaciones, pero tú estás llamado por Dios para seguir adelante, para violar cualquier cantidad de cosas que el pecado ponga delante de ti. Hay gente que son cobardes, por eso la Biblia dice que los cobardes no entran. Para terminar, dice la Biblia en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ese mensaje no solamente es para los inconversos, para los que nos han convertido, también para la iglesia. Hermano, hay cosas que tenemos que violar por causa del evangelio, por causa de la palabra de Dios, aunque sean barreras mínimas, pequeñas, que te pongan allí y te digan, tú no puedes salir adelante, tú estás derrotado. Mentira, tú eres una persona valiente que superarás todo obstáculo en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Bueno, este es el consejo en esta hora y espero que sea de bendición para todos los que lo escuchan. Dios les bendiga grandemente. Aleluya, grandes bendiciones en el nombre del Señor para nuestro hermano Álvaro Puente y a todos los hermanos en ese hermoso lugar donde están ministrando. Actuar como violentos para entrar en el reino de Dios. Bueno, estamos culminando con este tema musical de nuestro hermano Akerles Ascanio, Amor sin Frontera, que es lo que Cristo quiere para todos los que abran su corazón. Desde Santa Marta para Colombia y el mundo, este es su programa Amanecer con Dios. Y recuerda, disfruta la vida en Cristo Jesús. Amando, si no fuera por tu misericordia, ya no habría nada de mí, solo la historia. Sé que tu amor, Señor Jesús, no tiene frontera, porque tú amas al más vil pecado. Por ese gran amor, un día viniste a la tierra, te dejaste maltratar sin que lo merecieras. Hoy quiero darte gracias, muchas gracias, Señor. Postrado en tu presencia, tu grandeza es altar, tu nombre adorar. Con esa gratitud hacia tu salvación, por ese amor sin igual que repartes a cada corazón.